Begoña, el Instituto de Empresa y el Africa Center. Soy José Ramón Riera y estás en Si el Gobierno lo permite. Vamos a ver, acaba de publicar Voz Populi una información que es que llama mucho la atención, ¿no? Que la fundación que montó el Africa Center, que es la cátedra, el área para que Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, se entretuviese, ha incrementado sus ingresos un 33% desde que la ficharon. Es decir, ha pasado de 6,2 millones de euros de ingresos a 9,6 millones y la cuantía que viene de empresas salta del 27% al 63%. Lo que el Instituto de Empresa no cuenta, y creo que es tremendamente importante que lo reflejemos, es que incumple las condiciones básicas de todas las fundaciones que de, deben de reportar quiénes son y cuánto aportan sus patrocinadores y donantes. Y no cumple con este requisito de detallar las subvenciones que recibe y todas aquellas que superaron los 124.000 euros. ¿Por qué no lo hace? Pues eso habría que preguntárselo al Instituto de Empresa. ¿Por qué no lo hacen? Pues a lo mejor habría que preguntárselo a Begoña Gómez. ¿Y por qué no lo hacen? Pues seguramente porque no quieren, evidentemente, pero seguramente también porque van a aparecer muchas entidades, muchas organizaciones que pueden llamar tremendamente la atención de que antes no estaban, ahora sí están, que antes, bueno, pues iban a su aire y que desde entonces pues han recibido dinero en subvenciones, en créditos ICO, etcétera, etcétera, es decir, durante todo el periodo este en el cual Begoña duerme con su marido en la Moncloa. La cosa es muy seria, ¿eh? La cosa es tremendamente seria, pero además mucho más fácil de arreglar, porque mientras que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, tiene un estatuto especial y es complicado ir a por el presidente del gobierno, igual que lo es ir a por un diputado de las Cortes, la esposa del presidente no tiene absolutamente nada que ver y por lo tanto se podría iniciar de motu propio una presentación de, digamos que, de posible demanda por, digamos que, abuso de poder por parte de ella y de su marido o influencia en la cama. Todos sabemos, o sea, que la cama es un lugar donde los matrimonios, pues, tomamos muchas decisiones y además nos ayudamos mutuamente y colaboramos en todos los aspectos. Pero lo que no puede suceder es que la esposa del gobierno aproveche la cama para beneficiarse para ella y para sus entornos. Así que, bueno, pues me sorprende que una organización como el Instituto de Empresa con una reputación enorme, haya caído en las trampas perdón, en las trampas, ha caído atrapado por los intereses de la mujer del presidente del gobierno. Pero claro, evidentemente cuando recibes 3 millones de euros más, a todos nos gusta decir ese tipo de cositas. Así que esto es muy serio. La mujer del presidente tiene que ser como la mujer del César, sobre todo no solamente no serlo, sino además parecerlo. Con lo cual, aquí os dejo con la noticia de Voz Populi, que merece la pena leerla en lo máximo posible y gracias a Mercedes Serrayer por haberla publicado. Nos vemos en el próximo vídeo de Si el Gobierno lo permite, pero no te olvides de suscribirte, darle me gusta y compartirlo por las redes sociales. Nos vemos.